Nuevo Tele 13 Radio Podcast. Lo que hay que escuchar. Nuestra invitada que está acá en el estudio de Tele 13 Radio, Lucía Santa Cruz, entre otras cosas, autora de La Igualdad Liberal, un libro muy entretenido que analiza de alguna manera la historia del pensamiento liberal en el mundo y sus efectos, y también sus efectos en Chile. En la segunda parte, Lucía, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ti por tenerme acá. Oiga, hablemos del libro primero y después hablamos de política y de cómo está viendo el país y todo. Pero hablemos de este libro. Usted le pone harta fe al pensamiento liberal en términos de que es capaz de no solo crear prosperidad económica, sino además crear movilidad social, crear mejores condiciones de justicia, que es una idea que, digamos, ha sido bien cuestionada en los últimos años. A ver, ha sido siempre cuestionada. Lo que no significa de que no sea verdadera. Claro. Mira, lo que pasa es que yo creo que la gran contribución de Marx al pensamiento político es la constatación de que cuando cambian las condiciones materiales de las personas, cuando se producen cambios tecnológicos, científicos y de prosperidad, por ejemplo, las relaciones sociales también cambian. Entonces yo en un momento dado empecé a pensar estos temas porque encontraba que se había escrito mucho sobre la transformación económica del país, sobre la transición política, en general, en forma muy positiva, hasta los últimos años, pero que de alguna manera ni la historia ni la sociología se habían hecho cargo de los profundos cambios sociales que estos cambios económicos estaban produciendo. Y así comencé a estudiar el tema de la meritocracia, de la movilidad social, primero en teoría, y la primera parte del libro es bastante teórica respecto a los efectos que produce, por ejemplo, la introducción de una economía de mercado. ¿Por qué la economía de mercado provoca eso? Usted en el libro dice, reemplaza un sistema anterior que es feudal, básicamente, o de clase. Así es. Por otra cosa. ¿Por qué se produce ese efecto? A ver, porque en la sociedad moderna, cuando se tiene una economía de mercado, las empresas no se pueden dar el lujo de contratar sino a los mejores. No pueden contratar al amigo del amigo, al pituto, porque están compitiendo no solamente entre ellas en Chile, sino que están compitiendo con el mundo, con Japón, con Finlandia. Entonces, las empresas están obligadas, cuando hay una economía de mercado, a contratar a los mejores talentos. Y la verdad es que los talentos están distribuidos en la sociedad. Claro. Los talentos no están monopolizados por las aristocracias. Hay una distribución normal que, si existen posibilidades educacionales, se desarrollan, y por lo tanto, si uno ve lo que es la conformación hoy día de la clase ejecutiva chilena, es gente que proviene no de lo que era el orden que tú llamas feudal o estamental o de clase, sino que es gente que ha sido contratada o ha llegado muy lejos gracias a sus méritos y la contribución que ellos hacen, que son capaces de hacer, que son capaces de hacer. Entonces el mercado de por sí... Vamos a hablar del caso chileno en un momento, pero ¿por qué el mercado de por sí sería capaz de generar este efecto que a primera vista es evidentemente virtuoso, digamos? A ver, porque si yo como empresa no contrato a los mejores, voy a colapsar frente a la competencia. Voy a sucumbir. Lo que pasaba antes es cómo se generaban las diferencias. ¿Quién decidía quién era rico? La verdad es que era o por herencia, claro, porque una gran parte de la riqueza era de la tierra, o bien por efecto de las políticas de los gobiernos. Y en ese sentido, los gobiernos elegían quiénes iban a ser ricos. ¿Quién tenía, por ejemplo, un estanco comercial? Exacto. O un los gobiernos decidían todos los factores económicos. Decidían qué podía producirse, dónde, quién podía importar, quién no, quién tenía crédito, a qué intercambio de dólar se podía... Mira, regulaban, y yo pongo ahí en el libro a modo de ejemplo, porque los jóvenes, a mí mis hijos no me creen, de que en el gobierno de Frei Montalva se reguló qué pan los chilenos podían comer hasta las 5 de la tarde. Porque como se fijaba el precio del pan, claro, muy luego los panaderos empezaron a ponerle más levadura
y menos harina para que fuera más barato la fabricación, entonces se producían diferencias. Claro. Entonces la única forma de regularlo fue prohibir la marraqueta y la yuya hasta después de las 5 de la tarde. Y yo me acuerdo que yo venía de Inglaterra y lo único que quería era comerme una marraqueta caliente con mantequilla. Y mandé a comprar. Me dijeron, estás loca, si hasta ahora solo el chocoso, el corte único. Eso es un ejemplo de el grado de intromisión que tenían los gobiernos en decidir todos los factores de la vida de las personas. Ahora, usted dice, las empresas, acá en Chile también, están obligadas a contratar sobre la base del mérito y la agregación de valor que cada profesional que contratan hace, y no solo ya. Pero los ejemplos abundan en términos del profundo clasismo que todavía penetra en la sociedad chilena o gobierna la sociedad chilena. A ver, lo que pasa, a mí me interesa más lo que está cambiando que lo que todavía el perdura, resabio, ¿ya? Que el resabio. Pero porque creo que eso es lo significativo. ¿Cómo se comprueba que está cambiando? A ver, nosotros el año 2000, y yo creo que debería haber mejorado, no tengo evidencia, con Eugenio Guzmán hicimos un estudio en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre cómo estaba conformada la élite el año 2000 en comparación con lo que era la élite el año 50. ¿Qué entendemos por élite? Entendemos por élite todas las personas que tienen un grado de poder sobre otras. ¿Ya? Y de influencia. Ya. Entonces constituimos un universo, un banco de personas de la élite que incluía a obviamente sector económico, rectores, directores de medios, personas que tengan poder y influencia sobre otros. Esta es la definición más clásica de élite. Hicimos un estudio de las personas que integraban la élite en los años 50. Y en los años 50, el 66% de la élite eran personas terratenientes, castellano-vascos, y había, por supuesto, un tercio de élite que podríamos decir no era heredada. No estaba en esa... Claro, y que eran personas que venían de la Universidad de Chile, del Instituto Nacional y de la Corfo, por así decirlo. Bueno, y el estudio, que lo hicimos con Adimar, con una encuesta, nos mostró que eso se había absolutamente revertido y que el año 2000, 2/3 eran primera generación, y el factor discriminador que usamos fue los colegios. ¿A qué colegio habían asistido ellos o sus padres y su padre y su madre? Y en realidad el cambio es muy notable, es relevante. Yo me acuerdo que yo le mostré estos resultados a Pedro Well, que estaba en el PNUD en ese momento, me dijo, pero por Dios, qué grande todavía ese tercio. Yo dije, bueno, es que habría que matarlos, porque tienen también derecho a competir en el mercado y a ser exitosos. Ni la Revolución Francesa logró eliminar completamente con la élite tradicional. Esa élite que viene de la tradición, propiamente. Estábamos con Lucía Santa Cruz, autora de La Igualdad Liberal. Ahora, ese resabio que queda, yo sé que usted dice, me interesa lo que está cambiando, no lo que queda, no lo que se mantiene, pero ese resabio que queda, capaz que ese resabio sea lo verdaderamente cavernario, para usar una palabra que yo sé que a usted le molestó, que la frase de Vargas Llosa, digamos, ¿no? A ver, sí, yo creo que... mira, aquí este país tiene un problema grave. Yo defino el sentido de lo justo liberal, por así decirlo, como la posibilidad de que tengan todos los seres humanos de desarrollar la totalidad de sus talentos. Los talentos, como te decía, están repartidos aleatoriamente. Claro. Pero los talentos no son estáticos. Si tú naces y te encierran en una pieza oscura, a muy poco andar vas a ser ciego, no vas a ser tonto, etcétera. Entonces, los talentos requieren de un sistema educacional que les permita desarrollarse. Y yo siempre digo, si a mí me preguntan si este país es un país justo desde mi perspectiva, no. Porque hay demasiada gente que está subutilizada, por así decirlo. O que no es capaz de desarrollar sus talentos, porque no ha podido. Porque no ha podido, claro. Entonces, yo siempre digo, hay niñitas en Chiloé destripando pescados y que pueden tener el talento para ser astrofísicos. Y como eso hay miles de ejemplos. Entonces, yo creo que eso es cavernario, en el sentido de una sociedad moderna que pretende realmente llegar al desarrollo, etcétera. Lo primero que tiene que hacer es asegurarse, porque de ahí depende, creo yo, la cohesión social, de que cada persona ocupe el lugar
el trabajo para el cual sus talentos lo disponen. Y eso no está sucediendo. Lucía Santa Cruz, ¿ser liberal es ser de derecha? A ver, yo creo que, ser liberal significa 200.000 cosas distintas para muchas personas. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Yo cuando hablo de liberalismo me refiero al liberalismo clásico. Y por liberalismo clásico yo entiendo un concepto de libertad donde las personas son libres, son autónomas, no son coercionadas arbitrariamente por terceras personas, deben someterse a la ley, por cierto, pero son libres. Y eso implica libertad en derechos libertarios en muchos en la mayor cantidad de ámbitos posibles. Y ciertamente la libertad económica es la base fundamental material para la expresión de todas las otras libertades. O sea, ¿es equivocado asociarlo al pensamiento de derecha? Lo que pasa es que normalmente se asocia el liberalismo económico y el énfasis en la libertad individual en términos de autonomía con la derecha, así como el igualitarismo se asocia con el socialismo y con la izquierda. Ahora, es bien loco lo que ocurre con el pensamiento liberal, porque así como dice usted, hay 200.000 definiciones y eso impide que haya por ejemplo, un partido liberal. Pero es bien curioso lo que ocurre por cómo el pensamiento liberal no es capaz de apropiarse o de conducir políticamente ideas que parecen razonables, como por ejemplo la igualdad en educación o la mejor calidad de educación, que es una idea que usted misma lo ha desarrollado aquí. Está en la base de la justicia, digamos. Pero absolutamente. ¿Por qué el pensamiento liberal no es capaz de conducir políticamente eso? A ver, yo creo que... Y se lo termina apropiando la izquierda. Sí, a ver, yo creo que desde una perspectiva liberal es bueno que estas ideas infiltren a todos los partidos. ¿No? Yo nunca he creído que deba conformarse un partido propiamente liberal. El liberalismo, desde mi perspectiva, no es una respuesta rígida que pueda aplicarse como un patrón. Yo me acuerdo de una conversación con José Joaquín Brunner, que yo me imagino no le importará que yo lo cite, porque fue una conversación privada, en que yo le dije, mira, José Joaquín, si la verdad es que yo cada día estoy más confundida. Y entonces me dijo, bueno, claro, porque tú eres liberal. Si tú quieres certezas, hazte marxista. Y Marx te va a dar una respuesta para todo. El liberalismo no puede, es una filosofía que tiene una gran humildad intelectual, es de ensayo y de error, es de, sí, un ámbito de libertad intransable, pero no es inamovible. Obviamente las libertades que las personas pueden gozar durante una guerra son distintas a las que pueden gozar en un tiempo de paz. En Inglaterra, por ejemplo, que para mí es la cuna de la libertad, la Magna Carta, Adam Smith, John Locke, etc., en la guerra detuvo y puso en prisión a cualquier inglés que fuera sospechoso de ser colaborador de los nazis, sin habeas corpus. Entonces, uno no puede fijarlo, y por lo tanto es un pensamiento que debe inspirar más que determinar categóricamente. Yo pienso que en las políticas públicas siempre hay que hacer una contabilidad. ¿En qué medida este bien público que se está produciendo está coartando libertades? Y hacer un balance, si vale la pena o no. A mi juicio, ¿cómo se dice? El peso de la prueba es siempre a favor de la libertad. Entonces, tiene que haber un muy buen argumento para que yo esté dispuesta a coartar la libertad de las personas en aquellos ámbitos que ellos pueden decidir por sí mismos. Yo siempre digo, yo entregué una parte de mi soberanía, pero retengo otra parte. ¿Y cuánta sal yo le pongo en un restaurante a mi plato? No me lo puede determinar el senador Gilardi. Estamos conversando con Lucía Santa Cruz, entre otras cosas, autora de La Igualdad Liberal, también una gran experta en gastronomía, a propósito de su ejemplo de la sal. Oiga, ¿hablemos de la derecha? Hablemos de la derecha. ¿Usted se siente una persona de derecha? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué derecha es la? A ver, sí. Mira, yo me siento de derecha, lo que no quiere decir que tenga una pertenencia automática. Yo soy minoría por definición. Pero como muchos liberales. Exacto. ¿Ha votado alguna vez por uno que no sea de derecha? No. Nunca. No, nunca. Okay, yo no creo que se vote por las personas.
Se vota por las ideas. Por las ideas, por los proyectos y por el mal menor, la mayoría de las veces. Sí, ¿eh? Por a mí me extraña. ¿Esta vez votó por el mal menor? No, bueno. ¿Votó convencida? No, voté convencida. Ah, ya. Convencida, Ya. sí. Oiga, pero espérese. ¿Qué derecha es la que está predominando en Chile? Está la derecha... Podríamos hablar de una derecha, lo conversamos con Andrea Vial esta mañana, precisamente porque venía usted. Hay una derecha práctica, ¿no? Que gobierna, que va a hacer cosas, que es la derecha que está muy representada muy bien en Sebastián Piñera. Hay una derecha conservadora, hay una derecha liberal, y hay una derecha que es distinta, que es nueva, que está ejerciendo el pensamiento intelectual de manera muy atractiva, pero es una derecha más tradicionalista. Estoy pensando en Daniel Mansuy, en ese tipo de intelectuales de derecha. ¿Cuál derecha está predominando? A ver, yo creo que ninguna está predominando. La derecha nunca ha tenido una sola identidad. Siempre ha habido una derecha más liberal y una derecha más conservadora. Una derecha más tradicionalista, una más moderna. Una más cosmopolita, otra más insular, por así decirlo. El problema, creo yo, de la derecha, y por qué el poder le ha sido tan esquivo, es que tiene muy poca capacidad para lograr entendimientos entre estas dos derechas. 2, 3, porque también uno podría decir Daniel Mansuy es un pensador conservador, con mucho fundamento, muy versado. Entonces yo creo que lo que está sucediendo hoy día no es tan nuevo. Es lo que ha sido la historia. Y curiosamente es una historia que no todo el mundo conoce lo suficiente. Pero hay una paradoja. Yo vengo de una familia liberal, y se suponía que éramos muy liberales. Poco clericales, claro, laicistas. Lo que se entendía siempre se entendía como liberal. Cuando yo volví a Chile, después de años en Inglaterra, yo dije, voy a estudiar esto. Partido Liberal, mis raíces. Y empecé a leer, y la verdad es que en el siglo XIX los liberales eran profundamente estatistas. Querían controlarlo todo, querían controlar la educación. De pensamiento económico había algunos, claro, pero donde estaba el liberalismo clásico era en el Partido Conservador. Los grandes pensadores en términos de economía de mercado eran Zorobabel Rodríguez, Abdón Cifuentes y otros dentro del Partido Conservador. Y el Partido Conservador chileno, por defender los derechos de la Iglesia, claro, que era su verdadera motivación, a la larga fueron los que promovieron los derechos individuales. La libertad de enseñanza, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Entonces, yo, si tuviera que decir cuáles son mis padres fundadores, yo diría Zorobabel Rodríguez, mucho más que Amunátegui. Porque la diferencia siempre, y yo veo eso también, tiene mucho que ver con la relación con la Iglesia Católica. Yo creo que el laicismo y el clericalismo han sido los elementos más esenciales de las diferencias entre ambos. Y por lo tanto generan esa división. Sí. La distinción, y eso yo encuentro digamos, que es absolutamente obsoleto. Y a propósito de eso, lo último, antes de que nos vayamos, ¿qué piensa de esta controversia o de esta proto-controversia que se armó respecto de la relación del Estado y la visita del Papa, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted ve que hay riesgo de que el Estado laico esté transando con la Iglesia Católica en esto? No. A ver, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, hizo una visita de Estado en Inglaterra, que es un país que no es católico. Y a nadie se le ocurrió decir de que esto era una intervención en la autonomía del Estado. Por el contrario, tuvo un recibimiento espectacular, tanto del público como del gobierno, se lo recibió de una forma magnífica. Entonces yo creo que son estas sensibilidades muy anticlericales que hacen hablar del Estado laico y como este país es un país con una historia católica, con una mayoría católica, una mayoría cristiana, de manera que yo creo que hay que hacerle espacio. Y si viene el Dalai Lama, muy bien. Y si viene el rabino, también muy bien. No me siento amenazada como Estado laico autónomo. En cosas como esa, Lucía Santa Cruz, entre otras cosas, por su libro La Igualdad Liberal, estuvo acá en Mesa Central. Lucía, muchísimas gracias.